con el fin de contribuir a fortalecer las capacidades de los profesionales interesados en el desarrollo de la bioenergía, voy a ofrecer un curso de capacitación gratuita en lo que yo considero es una de las herramientas más interesantes y además más prácticas que se tienen acceso libre para la evaluación de este tipo de proyectos y es la que desarrolló Naciones Unidas a través de la FAO en los últimos años con el fin de fortalecer a los desarrolladores interesados en este tipo de proyectos. Estas herramientas están colgadas en la web, son accesibles a cualquier interesado, ¿ya? Y están orientados, entre otros aspectos, por un lado, a determinar los recursos disponibles para usos energéticos, de recursos de biomasa, ojo, sobre todo a partir de los residuos, y por otro lado, a una vez determinado este tipo de residuos disponibles, ojo, recalco el tema de disponibles, porque se puede considerar o se debe considerar que los residuos se pueden emplear para diversos tipos de actividades. Algunas de ellas tendrán que ver con la parte energética, pero otras no, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. También hay que tener en cuenta la sostenibilidad pues, del medio ambiente, ¿no? Entonces, las herramientas de FAO, por un lado, analizan la disponibilidad de los residuos y por otro lado, analizan el empleo de diversas tecnologías para aprovechar estos residuos, ¿no? Entonces, todo eso se resume en herramientas en Excel y cada una con su respectivo manual que están disponibles en la web para cualquier interesado, ¿no? Que incluye incluso data de, de los países, sobre todo de Latinoamérica, lo cual lo hace muy interesante, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer a través de estos videos es capacitar, bueno, en el manejo de este tipo de herramientas. Entonces, empezamos. En principio, acá aparece, vamos a ver, ajá, esta es la página. En principio, aquí aparece la página de Naciones Unidas FAO, donde se encuentran incluidas estas herramientas y vamos a explicar de primero dar una visión general para después ya trabajar una por una y mostrar algunos ejemplos aplicativos. Entonces, primero, el primer concepto que es muy importante que mencioné hace un momento es que lo primero que se tiene que determinar para evaluar un proyecto de uso energético es, bueno, en este caso, cuántos son los residuos disponibles, cuánto puedo utilizar en un determinado proyecto para aprovechamiento energético de estos residuos, ¿no? Y eso parte por establecer, bueno, qué tipo de residuos nos estamos refiriendo, ¿no? FAO se centra principalmente en cuatro tipos de residuos. Por un lado, em, los residuos de procedencia agrícola. Además, los residuos de procedencia agroindustrial. Em, Ojo que los residuos agrícolas y agroindustriales para algunos cultivos están directamente ligados. Es decir, luego de la cosecha de los cultivos se van a generar residuos en el campo. Estos productos agrícolas se transportan posteriormente, en algunos casos, no en todos, a una planta de procesamiento donde se le añade un valor agregado, ¿no? Es decir, estamos hablando de una actividad agroindustrial en donde también se generan residuos. Entonces, por un lado tenemos los residuos agrícolas y por otro lado tenemos los residuos agroindustriales.
Pero también hay que considerar que hay cultivos que una vez cosechados directamente ustedes trasladan al mercado. Entonces no se genera una actividad agroindustrial ahí. Hay que tener en cuenta eso. Pero por otro lado, si analizamos la actividad forestal, es decir, el apeo, corte de árboles con el fin de extraer los troncos y esos troncos posteriormente procesarlos en los aserraderos, ya lo que viene a ser la industria maderera, en la actividad forestal también se generan residuos. Si tengo que separar pues el tronco, primero hay que quitarle la corteza al árbol, hay que cortarle las hojas, hay que cortarle las ramas. Por tanto, se van a generar residuos en el bosque, ¿no? Y ese tronco, una vez transportado, una vez que llega al aserradero, va a ser procesado y se van a obtener diferentes productos eh, provenientes de la madera. Entonces, en ese proceso también se generan residuos. Entonces, por un lado tenemos residuos forestales y por otro lado residuos madereros. Están directamente vinculados en una cadena, ¿no? La cadena empieza en la parte forestal, ¿no? Y continúa en la parte maderera. ¿Ok? Entonces, eso también se analiza. Entonces, estas herramientas nos permiten cuantificar estos cuatro ámbitos, ¿no? La parte agrícola, la parte agroindustrial, la parte forestal y la parte maderera. Empecemos por ahí. Entonces, si queremos ver un poco dónde están estas herramientas que les he mencionado, tenemos que clicar acá donde dice Natural Resources, clicamos donde dice External Users y justamente aquí vemos las herramientas. Tenemos Agricultural Residues, en la cual se analizan los residuos agrícolas y agroindustriales, por un lado, y por otro lado tenemos la herramienta de Good Fuel and Good Residues, donde se analizan los residuos forestales y los madereros, ¿ya? Además, incorpora una herramienta ya más del tipo forestal, en donde se analiza las mejoras en las prácticas para los cultivos, para las diversas plantaciones forestales, a fin de incrementar sus rendimientos, ¿no? Entonces, esa se llama la herramienta Good Fuel Plantation Budget, que forma parte de esta herramienta Good Fuel Tool. O sea, esa es un ámbito más forestal que energético, y eso no lo vamos a cubrir en este curso. Del mismo modo, la herramienta de Agricultural Residues tiene un módulo netamente agrícola que analiza pues la mejora pues en diversas prácticas agrícolas que contribuyen a un mejor rendimiento. Eso se ve dentro de la hoja de Agricultural Residues, pero en este rubro donde dice Crop Production. ¿Ok? Eso tampoco vamos a analizar en este curso, ¿no? Pero acá les estoy mostrando las herramientas disponibles para evaluar cuánto es la biomasa disponible para un determinado proyecto energético. Muy importante. Las metodologías son diversas y claro, están asociadas pues al ámbito, ¿no? De donde se generan los residuos. Entonces, si regresamos a la página principal, volvemos acá y ahora nos toca hablar de la segunda etapa, digamos. Si hemos cuantificado los residuos disponibles, ahora lo siguiente es, ¿y qué vamos a hacer con estos residuos? ¿O qué queremos hacer con estos residuos? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar las tecnologías de uso final, ¿no? Por un lado, y por otro lado, tecnologías que si bien no son de uso final,
son una etapa intermedia porque conlleva al acondicionamiento de los diferentes tipos de residuos para facilitar su uso, su transporte, su manejo, eh, y por lo cual se llevan a cabo una serie de procesos. Lo más simple se refiere a los procesos de compactación. Es decir, si tenemos residuos dispersos, con poca densidad, que ocupan mucho volumen, entonces para facilitar su manejo, para estandarizar sus características y para facilitar digamos, su manipulación, lo más aconsejable es compactarlo. Y lo compactamos de diversas formas, ¿no? Eso se analiza en lo que son los procesos de formación de briquetas o de pellets. ¿Ok? Por otro lado, si tenemos, eso se ve mucho en la parte forestal, ¿no? Si tenemos muchos residuos o tenemos residuos disponibles que provienen del bosque sobre todo, pero también pueden provenir de otro tipo de fuentes, y queremos facilitar su uso final, una de las formas que se suele utilizar, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, del África también, es descomponerlo mediante calor, o sea, descomposición térmica, y, em, y al hacer esto, reducirle su humedad, eliminar compuestos volátiles, por lo tanto aumentar el poder calorífico de estos residuos, y eso involucra em, convertirlos en charcoal o en carbón vegetal. Entonces, ese es un proceso que se da pues en nuestros países. eh, Se consume cientos de miles de toneladas anuales pues de carbón vegetal, sobre todo pues para preparación de diversos potajes, algunos típicos en Perú. Por ejemplo, el pollo de la brasa típicamente se prepara con carbón vegetal, ¿no? En pollerías o en parrillas en el ámbito residencial. Entonces, lo que se está haciendo en este tipo de herramienta es analizar, conociendo la materia prima, cuánto puedo producir de carbón vegetal. Este carbón vegetal se puede utilizar posteriormente en otra tecnología para uso final. Entonces, eh, hablamos de las tecnologías intermedias y finalmente lo que nos toca es analizar las tecnologías de uso final. Y en ese sentido tenemos que diferenciar tres tipos de usos. O sea, la biomasa se puede utilizar, uno, para generación de calor, dos, para generación de electricidad o para generación de fuerza motriz. Entonces, en el caso de generación de calor, una de las grandes aplicaciones es la producción de biogás. Entonces, el biogás por el cual se genera así a partir de un determinado tipo de biomasa, no de cualquier tipo de biomasa, ojo, em, sobre todo de procedencia animal, sobre todo con alto contenido acuoso, ¿no? En ambientes cerrados, en ausencia de oxígeno, se genera el biogás y ese biogás se puede utilizar para generación de calor, en algunos casos en el ámbito residencial, reemplazando parte del consumo de leña o de GLP, ¿no? O también se puede utilizar pues a mayor escala, ya sea para generación de calor también, pero pues también para generación eléctrica, ¿no? En lo que se vean algunos plantas avícolas ya de mediana o gran escala, en algunas haciendas ganaderas también se da eh, ese caso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos en esta parte de los usos finales la generación de calor, donde a la lado del biogás, la generación eléctrica también, en donde existen diversas formas de aprovechar los residuos de biomasa para generar electricidad.
Uno de los caminos que se utiliza es los residuos se utilizan en calderas industriales para producir vapor y el vapor acciona en una turbina de vapor y se genera energía eléctrica, el caso típico de los ingenieros azucareros, ¿no? Pero también se puede utilizar esta biomasa para a través de un proceso térmico descomponerlo, producir un gas combustible y ese gas combustible utilizarlo en una turbina de gas. Entonces, sí es un proceso de gasificación inicialmente. Es otra tecnología. También se utiliza para generar energía eléctrica. En el caso de los residuos oleaginosos con alto contenido de aceite, también se pueden extraer dicho aceite y ese aceite utilizarlo en grupos electrógenos que se haya acondicionado previamente para generar energía eléctrica. Entonces tenemos varias alternativas para generar energía eléctrica, pero no todos, ojo, a partir del mismo tipo de residuos, ¿no? Por un lado analizamos los residuos oleaginosos y por otro lado analizamos los residuos sólidos eh, a través del cual se puede, ya sea mediante procesos de combustión o de gasificación, generar electricidad. Y finalmente, las tecnologías más utilizadas hace algunos años, ahora ya no tanto, que son eh, las que se emplean para producción de biocombustibles líquidos para su uso en transporte como combustible, reemplazando ya sea la gasolina o al diésel. Entonces estamos hablando de los procesos de producción de etanol, anhidrohidratado, y los procesos de producción de biodiesel, típicamente a través de un proceso de transesterificación, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas se van a ver acá, en Energy End Use Options. Entonces, si cliqueamos aquí, podemos ver, cliqueando acá en donde dice FAO External User, una serie de herramientas relacionadas a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Había una que no había mencionado, que es el acondicionamiento de estos residuos para ser utilizados en diversos tipos de tecnologías, por ejemplo, un gasificador o una caldera, ¿no? Antes de utilizarlo, primero hay que tener en cuenta el tamaño. Es necesario muchas veces trozarlo, cortarlo, que es un proceso. Hay que tener en cuenta también la humedad, lo que cual requiere que haya un proceso de secado previo también, ¿no? Para condicionar la humedad. Entonces, todo este tipo de procesos de, de, de trozado, de secado, de acondicionamiento en general de la materia prima, se analizan a través de esta herramienta que se llama Pretreatment Biomass Residues. Entonces, esta herramienta que dice Biomass Supply and Mobilization Tool está enfocada a eso, ¿no? Acá también se muestran otras herramientas, unas ligadas a la compactación, para el caso de las briquetas y los pellets, y otro ligado a la producción de carbón vegetal, como ya había mencionado, que es un proceso de descomposición térmica que se da sobre todo en nuestros países latinos y en países del África, ¿no? Finalmente, vemos acá otras herramientas vinculadas al uso del biogás a pequeña escala, a nivel domiciliario. Aquí está la herramienta Biogas Community. Y también podemos apreciar otras herramientas relacionadas con la electrificación rural. Entonces, lo que yo les mencionaba, los procesos de combustión, de gasificación, de obtención del aceite vegetal y su posterior uso en grupos electrógenos, ¿no? Todo esto se ve acá, donde dice
electrificación rural. ¿Sí? Ahora, con la biomasa también podemos atender una demanda combinada, es decir, una demanda simultánea de calor y electricidad. Es cierto que al final el desarrollador tiene que priorizar cuál es la que voy a priorizar, atender la demanda eléctrica o atender la demanda térmica. Porque atender las dos de manera completa a la vez es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pero forma parte del análisis de los proyectos de cogeneración. Entonces, para eso, acá tenemos una herramienta que se llama CHP Cogeneration, ¿no? Con una herramienta que analice ese tipo de aplicaciones. Finalmente, en este mismo rubro de Heat and Power, calor y energía eléctrica, eh, también mostramos otra herramienta vinculada al análisis del biogás, tanto para generación de calor como para la generación de electricidad, o incluso una aplicación muy interesante de esta herramienta es qué pasaría si yo tengo el biogás, que básicamente es CO2 y metano, y separo el metano, ¿qué es lo que me queda? Perdón, separo el CO2, ¿qué es lo que me queda? Metano, ¿no? Ese metano se puede combinar, inyectar a ductos donde ya se distribuya metano, pero proveniente de fuentes fósiles. Entonces, ese tipo de aplicaciones también se analizan acá. Y las aplicaciones que ya les mencionaba, del uso de la biomasa para su empleo en transporte, como fuerza motriz. Entonces, analizamos aquí el potencial para producción de etanol o biodiesel. Y acá interesante porque en el caso del etanol, el etanol se puede producir proveniente de residuos de biomasa de tres formas. Uno, a partir de la descomposición de los azúcares. Dos, a partir de la descomposición del almidón. Tres, a partir de la descomposición de la fibra. En el caso de los dos primeros, azúcares y almidón, tenemos acá la herramienta Transport Tool, ¿no? Que analiza potencial para producción de etanol eh, por cualquiera de estos tipos de materias primas, azúcares o almidones. Y también esta misma herramienta analiza la producción de biodiesel a través de diversos cultivos oleaginosos, ¿no? A través de un proceso de transesterificación. ¿Okay? Pero en el caso de la producción de etanol a partir de la fibra, que ya estamos hablando de etanol de tercera generación, entonces eso se analiza acá, donde dice etanol 2G. ¿Ok? Pero además de eso, tenemos que en el proceso de producción del azúcar, en los ingenios azucareros, azúcar y el alcohol de caña, existe un subproducto que se genera en el proceso que muchas veces se comercializa directamente al mercado se le llama melcocha, la melcocha. Esa melcocha también tiene potencial para producción de etanol. Entonces, acá se le llama molaza. Entonces, existe una herramienta adicional donde se evalúa eso, ¿no? La producción de etanol a partir de la melaza o de la melcocha. Entonces, todo ese tipo de herramientas podemos apreciarlas aquí, están acompañadas de sus respectivos manuales, ¿no?
Entonces, en este curso que vamos a impartir de manera gratuita, vamos a explicar el uso de estas herramientas, ¿no? Para el análisis de proyectos bioenergéticos, ¿no? Estas relacionados al uso final, o en este caso, y también a usos intermedios, acondicionamiento de fuentes de biomasa, residuos, para posteriormente utilizarlos en tecnologías de uso final, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también analizamos estas herramientas que nos permiten cuantificar cuánta es la biomasa disponible que podemos utilizar eh, para eh, su uso eh, como fuente de energía, ¿no? Entonces, este es el marco, ¿no? Lo interesante de la contribución de FAO es, uno, es que toma muy en cuenta la sostenibilidad, ¿no? No es el hecho de que tanto genero de residuos, tanto lo que aprovecho para este fin energético, no es así. Hay que tener en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente, hay que tener en cuenta los otros usos que se pueden dar para los residuos, todo eso se considera, ¿no? Entonces, sobre todo eso vamos a hacer vamos a sacar estos videos de capacitación y espero que si les interesa, bueno, sigan esta página y le puedan dar like si es que les gusta la información que se les está compartiendo. Gracias.